radiación electromagnética. ¿Para qué sirve el sueño? Bueno, se imaginarán que es para restituir todas las funciones vitales del cuerpo humano. El cerebro necesita descansar, no estar pensando constantemente. Entonces tiene que segregar un montón de hormonas, entre las cuales está la melatonina. La melatonina también la venden como fármaco, que es para favorecer el sueño. La dosis que venden en Argentina es de 3 miligramos, pero el que tendría que tomarla tendría que multiplicarla por 3. En Estados Unidos se vende por 9 miligramos. La melatonina es segregada por la glándula pineal, que es un pequeño órgano del tamaño de un poroto en medio del cerebro, cerca del hipotálamo. Vamos a ver dónde. La melatonina, con la edad, decrece su secreción. Y resulta que cuando es más adulto, uno ya tiene dificultad de sueño. Generalmente la persona adulta duerme mucho menos justamente por ese problema. Pero ese problema, que se puede restituir, hay formas de la medicina holística que permiten rejuvenecer al cerebro y no tener muchas afecciones como el Alzheimer o el Parkinson se pueden revertir, lo cual la medicina alopática obvia hablar. Yo cada día escucho videos de médicos de formación clínica que hablan cómo revitalizar la parte neurológica, la memoria y evitar esos daños neurológicos. Entonces a eso vamos a apuntar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se reduce la cantidad de melatonina, dormimos menos. Y resulta que uno de los factores externos que nos está afectando es la radiación electromagnética, que estamos recibiendo aún dormidos. A pesar de que apaguemos todos los equipos Wi-Fi de la casa, los celulares, los tengamos apagados todos, parte de la radiación electromagnética la captamos. Si prendemos un celular para ver, vemos la del vecino, etcétera, etcétera. Y más aún si se vive en el edificio de departamento o una casa pegada, uno ve todos los dispositivos Wi-Fi que hay de la zona. Y eso nos está afectando también, porque si no llega, significa que atravesaron las paredes o las ventanas. Y esa radiación la recibimos día y noche. Y resulta que también la misma instalación eléctrica, que fíjense que los cables usualmente para los enchufes se pasan a la altura de la cama. Qué casualidad, ¿no? Con lo que el campo eléctrico, la corriente que está pasando está generando un campo magnético y nosotros estamos envueltos en ese campo magnético sumado al campo del Wi-Fi. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro cerebro deja de segregar esta suficiente hormona del sueño, por decirlo de alguna forma, y nos impide relajarnos y dormir bien. Y eso puede generar también el tinnitus que mencionó, la compañera, dolor de cabeza, un zumbido permanente en los oídos. Eso ya es una afección de origen neurológico. Y no hay medicamento que lo resuelva fácilmente. Se requiere otro tipo de medicina que no es la alopática con ningún tipo de fármaco. Inclusive hay gente que tiene no solo tinnitus, sino dolores de cabeza tan intensos que no saben ni dónde meterse y tienen que tomar dosis extraordinarias para evitar, no me acuerdo justo la enfermedad, un dolor insoportable de la cabeza, que es como tener una bala metida en la cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Para regular el ciclo de la melatonina, nosotros tenemos que evitar la expulsión de la radiación electromagnética porque está violando la secreción normal de la glándula pineal. Es más, nosotros sufrimos un proceso a través de la alimentación que conduce a la calcificación de la glándula pineal, o sea, la contaminación ambiental del agua, los alimentos que ingerimos, que tienen muchos metales pesados, hacen que la glándula pineal termine por calcificarse. Lo que consumimos como leche no es leche, sino que participa del proceso de calcificación, a pesar de las propagandas muy lindas que te dicen fortificada en calcio con vitamina no sé cuánto, eso es falso. No es así. La leche que tomamos prácticamente sería poder decir que es lo menos indicado en nuestra dieta. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que poder sintetizar de nuevo la melatonina caminando, digamos, al sol. A través de los ojos nosotros recibimos radiación, pero esa radiación antes de las 10 de la mañana o después de las 4 de la tarde en un día de verano es la radiación más favorable para sintetizar la melatonina y la vitamina D3.
La vitamina D3 es muy importante para fortificar nuestro sistema inmunológico. Entonces, fíjense la relación estrecha. ¿Qué recomiendan los médicos holísticos para poder renormalizar la situación? Es consumir, si no tenemos vitamina D, a través de, digamos, probióticos o idealmente a través de verduras o determinadas frutas para nivelar la deficiencia de la secreción de la vitamina D3. Inclusive a mí, cuando una médica clínica me dijo, ¿tienen problema de sueño? Voy a analizar de su sangre cuál es el contenido de vitamina D3 en su cuerpo. Y era deficitario. Entonces, ¿qué me recomendó? Tome vitamina D3 en determinadas dosis. Eso también está vinculado con el ciclo de secreción de la melatonina, que favorece el sueño. Pero por otra parte, ¿qué es lo que ocurre? Acá hay un ciclo en donde se muestra el ciclo de la luz, el ojo que la capta, la señal que llega al cerebro y de ahí la glándula pineal que está casi a mitad del cerebro. Y eso favorece la secreción de la melatonina, con lo cual nosotros podemos, a través de la melatonina, controlar los procesos oxidativos o estrés oxidativo dentro del cuerpo. Lo que es oxidativo generalmente es perjudicial, así como habíamos mencionado el efecto de la modificación del ADN por los radicales libres en exceso generados por la radiación. Y además permite regular el ritmo circadiano. El ritmo circadiano es nuestro reloj biológico interno, que antes respondía al ciclo del sol y la luna y actualmente estamos confundidos por el ritmo de trabajo que tenemos y la exposición a la radiación electromagnética. A la noche siempre miramos una pantalla, un televisor, etcétera, y seguimos comunicándonos cuando realmente tenemos que apagar absolutamente todo. Por otra parte, estamos en estado de vigilia. Cuando no segregamos la melatonina y afectamos a la glándula pineal, siempre estamos en estado de fase de vigilia, que son lo que llaman cerebralmente las ondas de tipo beta. Las ondas betas funcionan en una frecuencia que va hasta los 30, desde los 5 a los 30 Hz. Es el estado de alerta. Nosotros estamos en una sociedad tecnológica donde estamos en estado de alerta permanente cuando no se justifica. Se entiende que todos tenemos problemas de tipo personal, problemas laborales, problemas económicos y no encontramos la forma de relajarnos. Estamos constantemente en estado de angustia. Ese estado no es lo recomendable. Entonces, ¿qué pasa? Ese estrés nos hace improductivos, nos hace poco creativos y es generado también por la exposición a la radiación. ¿Cómo nos afecta? Cuando la radiación electromagnética accede al cerebro, está haciendo un destrozo. Afecta a las dos formas de funcionamiento del sistema neurológico. El modo que es simpático, que no tiene nada de simpático, y el parasimpático. El modo simpático es el estado conocido como el de alerta, el de lucha o el de huida. Nosotros, el hombre primitivo, tenía dos opciones cuando estaba en un peligro: enfrentar el peligro o huir. O sea, están las dos tácticas. Nosotros también estamos en ese modo, a pesar de que no tenemos por ahí una amenaza inminente de una guerra nuclear, de la amenaza de un ejército, etc. No estamos en ese estado, excepto la pobre gente que está en Ucrania. Pero ¿qué pasa? En ese estado de estrés, funcionamos en ese estado en donde el ritmo cardíaco se acelera, donde empezamos a transpirar, donde estamos demasiado pendientes de todo ruidito que aparezca en la casa, estamos pendientes de lo que ocurre en la calle, estamos sobreexcitados, estamos muy nerviosos, respondemos mal, parecemos neuróticos o hiperexcitables. Ante cualquier cosa respondemos en forma no relajada. Si comparamos nuestro comportamiento al de nuestros padres o abuelos, vemos que eran mucho más relajados y mucho más fuertes. Ellos encontraban la forma de relajarse. En cambio, el modo parasimpático es el estado en donde tenemos deseos de descansar, de dormir, y ese estado también que tenemos después de la comida, después de un almuerzo,
empieza el proceso digestivo, donde el flujo sanguíneo es más intenso en todo el intestino. El intestino sería como el segundo cerebro nuestro, el que regula la microbiota, es decir, la población de todas las bacterias que tiene el organismo, y a través de esa microbiota permite digerir los alimentos y asimilar la parte vital de esos alimentos. Y el resto, bueno, es eliminado. Pero ¿qué pasa? Si estamos afectando el cerebro, también afectamos, porque está conectado con el sistema, digamos, neurológico, con el intestino y viceversa. Lo que comemos afecta al cerebro y a su vez el cerebro puede afectar al intestino por el estado emocional o estrés que tengamos. Entonces, ¿qué pasa? La onda electromagnética también desregula el funcionamiento del intestino. Tenemos más diarreas, tenemos una disfunción digamos, de la absorción de alimentos, estamos en un estado por ahí también de constipación, también del otro extremo, no funciona bien tampoco el intestino. Entonces, ¿qué pasa? Lo que regula todo este funcionamiento del cerebro e intestino son determinadas hormonas. La secreción excesiva en estado de estrés es de la hormona cortisol, que nos lleva a un estado excitado. O la adrenalina. ¿Se acuerdan cuando hay un problema cardiológico, cuando hay un paro cardíaco, le inyectan inmediatamente adrenalina para poder reactivar la actividad cardiológica? Entonces, ¿qué pasa? El modo simpático es el que se vuelve crónico. O sea, nosotros con la edad, con el estrés, hay gente que se vuelve ya en estado de alerta permanente, como estoy yo. Yo soy como el Boy Scout que siempre está listo. ¿Listo para qué? No sé, pero estoy listo. Estoy en estado de alerta, como yo podría ser el vigilante ideal de un cuartel, por ejemplo, porque no duermo muy poco y cualquier condición externa la percibo inmediatamente. Por otra parte, esta hormona, la melatonina, tiene que ver con el estado energético en general del cuerpo. El cuerpo en cada célula tiene un organito pequeño que se llama mitocondria. La mitocondria tiene la forma de la vaina de la arveja, que es alargada y tiene como ciertos modulitos, y dentro de la estructura tiene como un pequeño laberinto. Dentro de ese laberinto de la mitocondria que está en la célula, se producen las proteínas y las hormonas que necesitamos para vivir. Son por eso algo así como las pilas o las baterías de nuestro cuerpo. Cada célula es casi yo se diría, un pequeño organito que es independiente, pero trabaja en forma cooperativa con las demás células. Entonces, ¿qué pasa? Si anda mal la mitocondria, que es algo así como la batería del cuerpo, lamentablemente no tenemos energía. Con la edad, la función de la mitocondria disminuye, pero ¿cuál es lo que se descubrió? Que hay un efecto de la radiación electromagnética también sobre las mitocondrias, que las va descarrilando, o sea, se llama disfunción mitocondrial. ¿Y saben qué conduce a la disfunción mitocondrial? La descubrió un premio Nobel de Medicina del año 30, que se llama Otto Warburg. Otto Warburg era de origen judío y estaba bajo el régimen nazi, con lo cual su vida corría peligro. Pero como Hitler tenía un temor ante que captase un cáncer supuestamente hereditado de su madre, le permitió trabajar, no lo llevó a las cámaras de gas. Y él trabajó y descubrió cuál es el mecanismo de respiración y generación de energía de las células. Justamente tiene que ver con las mitocondrias, con lo cual fue uno de los médicos ocultos por la medicina que resolvió el tema del cáncer. El tema del cáncer se origina por una disfunción de las mitocondrias. Los médicos clínicos norteamericanos y europeos lo saben, pero muy pocos lo saben a ciencia cierta. No han leído los trabajos de Otto Warburg y tampoco de otros que encontraron la forma de volver a hacer función las mitocondrias. El cáncer se debe a una disfunción de las mitocondrias, que no funcionan mal, y en vez de ser aeróbicas, o sea, que capten oxígeno, están captando glucosa. Y las células cancerosas se alimentan de glucosa. Y la glucosa es otro veneno que tenemos en la alimentación usual.
nos ponen excesos de glucosa. Pero ¿qué pasa? Volvamos al tema del campo electromagnético. Es decir, esta disfunción genera cáncer, lo cual hasta el día de hoy están negando la industria telefónica. No, no produce cáncer la exposición a radiaciones electromagnéticas. No, hay trabajos en animales, en ratas, donde se demuestra. ¿Por qué en ratas? Porque eso es lo que se autoriza. Pero también, si alguien demuestra fehacientemente el efecto cancerígeno de la radiación electromagnética, lo van a fusilar. Es más, hay videos en donde se explica esto. Son videos que están censurados, en el sentido que están un tiempo, no aparecen en YouTube, aparecen en los boletines a los cuales estoy suscrito de la medicina alternativa, hecha por médicos, pero que explican claramente y ofrecen libros respecto a cómo hacer el tratamiento de cáncer, entre los cuales está en ejercitarnos nuevamente, recuperar la función mitocondrial que nos va en beneficio de muchas cosas. Entonces, eso es otra cosa fundamental. En el informe que se presentó ante la Corte Suprema de Estados Unidos, también está referido en los miles de trabajos que se presentaron, del efecto en ratas de la radiación electromagnética de la función mitocondrial. Entonces, ¿qué pasa? Acá está el resumen, bueno, de ese último trabajo que presentaron en febrero. Y acá están los efectos adversos que apareció en en el volumen, creo, 2, que presentaron ante la Corte Suprema de Efectos Adversos, donde están 290 y pico, 295 trabajos. Pero bueno, acá, ¿qué es lo que importa? No voy a mostrarle toda la tabla, que es kilométrica. Acá figuran la primera columna en amarillo los autores, ¿en qué año? En la segunda columna, ¿qué es lo que se estudió? Por ejemplo, ahí dice suero de testículos, cerebro en ratas, que es lo primero que se puso en amarillo, el efecto del hierro y magnesio con la radiación electromagnética, los riñones, el cerebelo, el efecto sobre la córnea, y al lado aparece, por ejemplo, en qué frecuencia se probaron en ratas. 900 MHz era lo común en una época, pero eso es una FM. Se estudiaron teléfonos celulares durante distintos periodos de tiempo y de distinta intensidad. Y se vieron cuáles son los efectos finalmente biológicos, o sea, está lo que se estudió. ¿Cuál es la metodología? La tercera columna, y qué efectos produjo. Y la mayor parte de los trabajos, acá voy pasándolo rápido, es porque me cansé de cortar y pegar y transformar en tablas de esto. Fíjense que este es solamente uno de los volúmenes que se presentó. Entonces, perdón. Bueno, acá vamos al tema del cerebro. Fíjense, este es el efecto de la radiación con una comunicación de 15 minutos en un adulto. Antes de comunicarse, estaba con esta distribución de colores. Esto es una termografía, es decir, es una distribución de temperaturas que se hace con sensores infrarrojos. Lo que está, obviamente, en amarillo es lo más caliente, y después, bueno, está en rojo, etc. Fíjense, después de tener al oído 15 minutos el celular, ven que se va enrojeciendo toda la zona próxima al oído, acá la parte del malar y parte de la frente. El resto del cerebro está frío, está en color azulado. Y esto es lo que pasa con la edad. Esto también está presentado en el informe correspondiente. Fíjense que a la izquierda tenemos un niño de 5 años. El niño, tanto como el adulto, prácticamente tiene el mismo tamaño de cabeza. Sin embargo, la forma que se afecta al cerebro del niño es mucho más impactante que un adulto. Fíjense el área abarcada afectado por la radiación electromagnética en un niño de 5 años, que ya usan los celulares mejor que nosotros todavía. Toda esta parte representa prácticamente más del 75% del área del cerebro afectada. ¿Por qué entró tanto en el cerebro? Porque la capa del cráneo, que es el tejido duro, es más finita.
y entonces tiene una penetración mucho más grande. Es como si fuese la pared de concreto, pero como la pared de concreto es muy finita, penetra mucho más. Entonces afecta mucho más el cerebro de un niño. En cambio, un chico de 10 años, o sea, 5 años más adelante, ya prácticamente, bueno, sí, es más de la mitad del cerebro. Y un adulto es una fracción que es prácticamente la complementaria acá. Una cuarta parte del cerebro es afectada. Entonces, bueno, si esto es el recalentamiento producido en el cerebro, no puede ser que, digamos así, a la ligera, no produce ningún efecto, es un calentamiento relativo, como dijo la gente del ENECOM. Es una burrada decir eso cuando uno no hace el estudio de los trabajos científicos. Acá hay miles, decenas de miles de trabajos puestos como pruebas. Entonces todos los días estamos sometidos a esta sopa de agresión ambiental que no la vemos, tanto en la oficina, en el medio ambiente, en los lugares de reunión comunitaria, hasta los mismos medidores. Acá en Estados Unidos hay una lucha también respecto a los medidores inteligentes que determinan cuánta energía estoy consumiendo y cuánta radiación estoy también midiendo. Pero esos medidores, como las antenas, los Wi-Fi, irradian a las personas. Acá hay más referencias. Y acá viene la pregunta, ¿cómo nos protegemos? Es que no tenemos muchas opciones. Hay opciones que son muy elementales. Apagar los celulares, por ejemplo, cuando no los usamos. No usar los juegos de video. Acá están por ahí sistemáticamente muchas cosas. Es decir, el televisor o la radio, la alimentaria, el monitor, ya sea el televisor, el Wi-Fi, dejar de usar audífonos, videojuegos prohibidos. Todo esto los norteamericanos lo llaman electrosmog, es decir, humo eléctrico. Entonces hay formas de poder apantallarnos de esos. Unas son medidas como las que comenté. Entonces, para desalentar el uso cuando no es necesario de esto, sería una medida precautoria elemental para reducir la exposición. Fíjense que los niños que también están expuestos a un montón de dispositivos en su entorno, ellos no los usan, simplemente están expuestos. Desde la misma alarma que le ponen al chico al lado para que cuando llore lo escuche la mamá que está en otro lado, bueno, y también afecta. Entonces uno tiene que tener sentido común. Han inventado una serie de dispositivos, tejidos, que contienen fibras metálicas para guarnecernos, pero no nos podemos vestir de astronautas para salir a la calle o ir en forma ambiental. Esas ropas contienen un tejido con fibras metálicas, que son de cobre revestida con zinc o un metal conductor. El cobre, el problema que tiene es que se oxida, tiene una capa verde, entonces se lo reviste de níquel o de plata. Pero obviamente se imaginarán que un tejido hecho de esa forma es caro para el nivel argentino. En Estados Unidos y Europa se vende y son de precio, no digo como una ropa común, pero son relativamente accesibles para el nivel económico que ellos tienen. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer de lo más elemental? Primero, asegurar que todos los dispositivos que uno tengan una lanza a tierra. Es decir, primero hay que hacer la descarga a tierra de algo que puede conducir mucha corriente eléctrica. Es una protección eléctrica común elemental de cualquier casa. Si ustedes tienen telas metálicas, algo que proteja las ventanas, las puertas, también conectarlas a esa buena tierra, porque permite desviar el campo eléctrico y permite morigerar lo que penetra a través de esa tela al resto de la casa. Vamos a ver algunas soluciones de tipo práctica. A su vez hay otra cosa, que hacer tierra con el mismo cuerpo. ¿Qué significa eso? Caminar descalzo sobre la tierra, nada más que eso. Es parte de lo vital. ¿Por qué hay tribus en distintos países que las llamamos atrasadas o tecnológicamente retrasados o lo que sea? Hacemos descalificación. Ellos conocían muy bien que la conexión de la tierra es fundamental para poder sobrevivir
Y la conexión directa significa pisar directamente tierra, la arena, meterse al agua, nadar. Eso es en descarga a tierra. ¿Por qué? Porque lo que mencioné antes, nosotros tenemos un exceso de iones positivos y la Tierra es un mar de electrones negativos. Cuando hacemos tierra, pisamos tierra, llegan los electrones y hacen que sean neutros los iones que tenemos dentro del cuerpo, porque la carga negativa anula a la positiva y quedamos neutros. Y eso también se mide en términos de acidez. Cuando el cuerpo está muy ácido, muy proclive a captar muchas enfermedades y a menguar el sistema inmunológico. La mayor parte de la alimentación que tenemos nos hace ácidos, no solo de las gaseosas que tomamos, sino de la comida en general, comida ultraprocesada que nos hace ácidos. Sea que hubo una condición intencional, que la hubo, como que hay alimentos que se procesan de esa forma porque son más ricos, nada más que eso. Muchos alimentos tienen edulcorantes que son también desfavorables, que nos hacen todo el cuerpo básicamente ácido. Entonces tenemos que hacer la descarga a tierra para protegernos de los campos electromagnéticos. Es más, yo he visto zapatillas perforadas en el talón donde le han puesto un alambre de cobre, como antes se usaban esas colitas que le ponían en el paragolpe del coche para que el coche haga tierra y no haya chispazos. Bueno, es algo parecido. Usted, si camina descalzo por el parque, es una forma práctica de hacer tierra. Y además es más saludable. Se va a sentir más relajado. Estamos acostumbrados a usar materiales aislantes en el calzado. En cambio, si ustedes le harían esa tirita metálica haciendo contacto de alguna forma sin lastimarse con su piel, podrían hacer una descarga a tierra adecuada. También hay que reducir la exposición, a la computadora, reducir la jornada laboral de exposición a cosas electromagnéticas. También las reuniones virtuales que tenemos a roletes que no sabemos cómo sacarnos de encima, también limitan, decir, miren, ya se cumplió la hora, disculpen, hoy estamos haciendo todo lo contrario. Limitar la exposición a esto. También tenemos que, cuando cargamos una batería, de lo que sea, de la notebook, del celular, tenemos a estar apartados o no usar la máquina mientras está bajo estado de carga. Cuando está en estado de carga, sea un celular, por ejemplo, los chicos también están muy acostumbrados por la desesperación de comunicarse por el celular, mantienen conectado el celular mientras está cargándose. En ese modo emite una cantidad de radiación impresionante el celular, lo mismo la notebook, que también para preservar la vida útil de la notebook o del celular tenemos que desconectar la fuente de alimentación. Y además lo recomendable, si está en modo de carga, llévelo a otro lado del dispositivo, a otra habitación, o vaya a hacer a otra actividad, vaya a comer, a descansar, o haga otra actividad que no involucre ese periodo de carga que tenga, y de paso almuerza o descansa en forma normal. Por otra parte, hay que priorizar llamadas. No hacer llamadas largas por WhatsApp o el teléfono celular innecesarias. Ser lo más concreto y definido y además ser selectivo, porque uno ahora está en 500 grupos de WhatsApp y está cada rato pendiente, ¿qué dijo tal o cual? Hay cosas que son relevantes y otras que no. Uno tiene que empezar a priorizar. La otra es poner en modo de avión al celular para evitar la emisión de radiación en forma inútil, es decir, baja el nivel de radiación. Y también cuando uno atiende el celular, o hacerlo a manos libres, con los audífonos, o tenerlo lo más apartado posible del cuerpo. Tenerlo con la mano extendida si tiene el parlante puesto, por ejemplo. Y la otra cosa es elemental. A la noche, ¿para qué necesitamos el Wi-Fi? Que tenemos a alguien que está enfermo o dependemos de la comunicación. Bueno, en ese caso no podemos evitarlo. Pero en lo posible apagar todos los dispositivos electrónicos. Directamente apagar el Wi-Fi y reemplazar la conexión, dentro de la casa, por ejemplo, con cables de fibra óptica, desde el server del Wi-Fi a la computadora o al dispositivo que tengamos. Con la computadora lo podemos hacer, no hay ningún problema. O la PC, claro, que tenga cada chico en su casa, en vez de tener un sistema que sea inalámbrico, que tenga la conexión con cable.
En Europa hay colegios que directamente prohíben el uso de la conexión por Wi-Fi, pero sin embargo, fíjense que en mi propia universidad, la Universidad del Estado, impusieron el Wi-Fi para todos y todas, como quieran decirlo. Y lamentablemente es perjudicial. Nosotros mismos, la Facultad de Ingeniería en Paseo Colón, estamos debajo de una antena de personal de 4G. Y uno dice, ¿cómo? Los ingenieros, bueno, pregunta, ¿son buenos ingenieros? Yo haría esa buena pregunta. Porque estamos irradiándose a un nivel impresionante. Obviamente yo soy algo así como la oveja negra que siempre pone la pregunta por qué y para qué se hace de determinada forma. Estas láminas son de blindaje magnético. ¿De qué son? Son láminas metálicas, pero imagínense si ustedes compran un folio de aluminio. El folio más barato que podrían comprar es la lámina de cocina, el que usan para envolver la comida. Les recuerdo una cosa también. Envolver la comida con una lámina de aluminio es citotóxico, es tóxico. Usar sartén de aluminio, etcétera, etcétera, lámina de aluminio, papel de aluminio para la comida, eso es prohibido. Eso es un dato adicional que les doy. Alíjense de eso. Elijan cosas que sean de cerámica o loza, etcétera. Estas láminas se compran en Estados Unidos y en Europa. Acá lo que se puede conseguir es, como digo, el papel, en vez de usarlo para la cocina, úsenlo para tapar una ventana en donde penetra la radiación. Obviamente no podemos empapelar toda la casa con esto, pero podríamos de alguna forma poner, vamos a decir, hay telas digamos, que son aluminizadas que tienen fibra de vidrio. Esas se venden por metros y yo he comprado también, pero para otro uso, que vienen atrás con una protección de fibra de vidrio y adelante están aluminizadas. Eso es una buena protección que se puede comprar por metro, viene de 1,10 m o 1,40 m de ancho. Si no consiguen papel de aluminio más ancho que el común, que generalmente son 30 centímetros. Pero esas son las soluciones más baratas. También para algo que sea más estético, que parezca un espejo, pueden comprarse un mylar o un poliéster revestido con aluminio. Yo lo he comprado para sustituir un espejo. No es barato, lo venden en la casa, que venden acrílicos y cosas así. Como un artículo decorativo, pero esa lámina metálica que tiene protege contra, en un porcentaje importante, respecto a la filtración de las pérdidas de láminas electromagnéticas. La otra cosa que venden en Estados Unidos es esto. Esto no lo van a conseguir. Son como pequeñas plaquitas muy finitas de una aleación magnética que se llama permaloy. Es una aleación magnética muy buena, de imanes permanentes, pero esto es caro. Esto no lo van a conseguir tampoco por Mercado Libre, que estuve explorando qué es lo que hay. Y esto de las telas para protección por radiofrecuencia está muy de moda en muchos países, pero el problema que hay es el costo. Yo estuve investigando en el 2019 esto para hacer ropa para gente discapacitada, para poner electrosensores. Y resulta que, bueno, meter fibras dentro de las fibras de nylon o de algodón es difícil. Si ustedes lo dicen que hacer a mano para la frecuencia de radiación que hay actualmente, piensen que tienen que tener una diferencia entre un hilo y otro, una separación de casi 2 milímetros o menos, lo cual es poco práctico, además de antieconómico. Yo no me imagino estar con una costurera pasando un hilo con esa separación y haciendo un tramado dentro de la tela metálica, porque hay que hacerlo en las dos direcciones. Lo único que ustedes tienen parecido que podrían conseguir es el tejido del mosquitero. El tejido del mosquitero viene de 1,10 m o 1,40 m, 1,20 m de ancho, perdón, y tiene una trama de algunos milímetros, con lo cual puede proteger una tela de mosquitero la parte de la radiación que viene de afuera. Parte, porque tiene una trama muy gruesa todavía, pero lo más económico que hay. Telas de este tipo, yo creo que ninguna industria textil lo aceptaría o lo vendería a un precio que es inaccesible. Inclusive fíjense qué peso tiene. 110 gramos por metro cuadrado, es una tela bastante pesada.
Hay telas muy finitas como esta que son casi translúcidas. ¿Por qué? Porque tienen un espesor muy, muy pequeño. Y acá al lado, si lo que está demostrando es que reduce, vamos a decir, a frecuencias bastante elevadas hasta un 90%, más del 90% de la radiación transmitida. Pero esto no se consigue en Argentina. Eso es un blindaje bastante bueno. Pero bueno, hacer ropa de este tipo es una locura. Yo creo que por ahora el tejido de aluminio, la lámina de aluminio es lo más sensato. Si ustedes salen al sol, uno podría usar una gorra común y meter tela de aluminio entre las dos telas para que no transpiren. Obviamente que habrá un recalentamiento por el sol por tener una lámina metálica dentro del sombrero o del gorro que utilicen, pero es una forma de proteger el cerebro que es bastante sensible a esta radiación. Obviamente que uno puede inventar, y también invito a la gente que quiera después comunicarse personalmente por propuestas de orden práctico para ver cómo producir este tipo de cosas o cosas parecidas. Acá hay ropa hasta interior tejida con hilos de plata, que bueno, usar hilos de plata obviamente que ya cuesta mucha plata, es decir, es algo tan muy poco práctico. Protegen un rango de frecuencias de microondas bastante importante, pero esto está bien para un operario que trabaje en esto, en donde le pueden pagar esto. También se han inventado este tipo de, vamos a decir, bolsas para dormir que tienen un doble propósito. Puede ser un sauna por una calefacción eléctrica, como también tienen estas telas tejidas con hilos de filamento metálico, y ahí ponen justamente el medidor de radiación juntamente con el medidor de la conductividad eléctrica del dispositivo. Bueno, acá está la descarga a tierra que había recomendado como cuestión también de seguridad. También venden una especie de acrílico que tiene una malla metálica en medio. Eso lo pueden hacer tranquilamente, poner frente al Wi-Fi, conseguirse, no sé, un plástico barato, polipropileno, y poner entre las dos láminas propileno o pegado la lámina un pedazo de lámina metálica o una malla de aluminio. Eso lo pueden hacer en su casa o hacer una bolsa con la malla de aluminio para cubrir parte de Wi-Fi y solamente dejar pasar la parte del cablerío o las antenas, con lo cual parte de la emisión de la unidad Wi-Fi se va a reducir. Esas son cosas que podemos hacer en forma casera. Están también las fundas de los celulares, pero las fundas celulares de acá no tienen la protección, que yo sepa, respecto a telas metálicas. Ustedes dentro de la funda pueden hacer un corte y pueden ponerle un tejido de aluminio para reducir parte de la radiación. Estas fundas, bueno, son americanas, pero obviamente nadie va a pagar esto. Inclusive el que va a comprar o el que vende esto ignora si efectivamente protege o no protege. Eso hay que verificarlo con otro celular que esté afuera cuando esté puesta la funda y alguien haga la llamada a ese celular que está cubierto. Y hay estas láminas más grandes para los teléfonos inalámbricos comunes de la casa, que se pueden hacer de la misma forma. También hay pinturas que contienen metales, o sea, pinturas que tienen dispersión de partículas metálicas. A pesar de que no tengan, digamos, continuidad una partícula, es decir, contacto eléctrico una con la otra, pueden dispersar el campo electromagnético. Es decir, estas pinturas se podrían formular. Fíjense que las pinturas que usan las librerías que tienen color oro o plata, esas son hechas con partículas metálicas. Es más, las mismas pinturas de los coches que tienen ese color metalizado, contienen láminas de bronce, lo que son de color dorado, o láminas de aluminio, que se llaman flakes. Flakes son como laminitas de aluminio. Eso reflejan parte de la radiación. Y lo formulan con las pinturas. Después aparecieron una serie de protectores personales que yo todavía no entiendo de qué se trata. Ellos dicen que tienen un conjunto de minerales que absorben la radiación, lo cual, no sé, habría que medirlo. Pero si lo tienen habilitado, significa que es efectivo.
Y hay otra cosa que a mí me resulta muy desconcertante, pero son unos pendientes. O sea, son como unos medallones que lo usan como un medallón con un collar, tanto hombres como mujeres, que tienen el tamaño, creo que son como 40 milímetros, y tienen en medio, dice, una lámina con un depósito de iones o minerales que liberan iones negativos. Y con el solo contacto con el cuerpo, con la piel, protegen. La explicación, inclusive hay filmaciones hechas sobre el bioplasma de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, como somos un ser electromagnético, tiene un campo electromagnético en su entorno, que no es el aura, no vamos a la parte espiritual, vamos a la parte más de esta dimensión. Nosotros tenemos un bioplasma que rodea todo el cuerpo. Cuando nuestro bioplasma es afectado por un campo externo, se modifica y nuestra coraza electromagnética es violada. Entonces este pendiente lo que hace es equilibrar ese bioplasma, generando iones negativos que de alguna forma tienen efecto sobre todo el cuerpo. La gente que lo usa dice que se siente mucho mejor, se siente mucho más vital, no tiene sueño, se siente más creativo, o sea, tiene más energía en todos los aspectos. Se siente mucho mejor. Y es algo que afuera, bueno, no es un costo elevado y tienen todas las pruebas biológicas que funcionan así. Bueno, es una cosa a investigar. Hay trabajos donde prueban que efectivamente, acá dice que genera 10.000 iones negativos. Bueno, es una cuestión para ver, no es que sea una cantidad impresionante sobre una cosa que es macroscópica, o sea, tener millones de iones tampoco no sería una cosa del otro mundo. Es más, generalmente los pilotos en las cabinas de los aviones de combate y la estación espacial tienen generadores de iones negativos. Esos iones negativos, se me ocurre ahora, que son los famosos ozonizadores, permiten equilibrar un poco la cantidad de iones positivos que tenemos en el cuerpo y tal vez tenga efectos sobre el campo electromagnético. Se me ocurrió ahora, ya que hablamos de iones negativos, hay generadores de iones negativos, que eso sí se pueden conseguir, que permiten purificar el aire y aumentar la cantidad de ozono dentro del ambiente. Y esto es otra cosa que ha aparecido, se ha traído a la Argentina, que se vende por Mercado Libre, que es la yunguita. La yunguita es un mineral que viene de una región de Siberia, en Rusia, donde un evento que ya nos explica, que tal vez tenga que ver con el efecto del meteorito que cayó en Tunguska. Meteorito que no se sabe si fue meteorito porque no dejó rastro. Lo único que dejó es una región de 2.000 kilómetros cuadrados devastada. Cayó algo, o hubo un impacto que dice materia y antimateria, esto parece un cuento de ciencia ficción, pero lo que pasó es que esa zona se enriqueció con este mineral. Este mineral está compuesto en 90% de algo que se descubrió con un premio Nobel del año 2015, que se llama fulereno. El fulereno es una molécula muy grande de carbono. Es una especie de esfera de 60 átomos de carbono. 60 átomos de carbono unidos por enlace tipo panel de abejas, pero con 60 átomos de carbono. Y lo que hace es disipar la onda electromagnética. Es más, si usted va a un negocio que venda electrodomésticos y la conozca, le van a prohibir la entrada porque va a destruir, vamos a decir, los dispositivos electromagnéticos del lugar. Pero hay que tener cuidado para su uso, puede generar problemas cardiológicos, porque el corazón es eléctrico y si lo coloca a la altura del corazón puede generarle arritmias. Esto se vende, pero hay que tener cuidado en el uso. Es decir, aparentemente es efectivo respecto a la repulsión de las ondas electromagnéticas y es algo que es de origen natural, seguro que es más barato que el de origen sintético. No, perdón. Esto es el video correspondiente al origen.
ver si puedo pasar al otro. Esto es de origen sospechoso. Es una especie de tarjeta que evade la radiación electromagnética. Hay una marca que se vende en la Argentina que se llama New Me, o sea, el nuevo yo. New Me es una marca norteamericana donde hay una distribuidora en Córdoba y efectivamente protege contra la radiación electromagnética. Es una tarjeta del tamaño de la SUBE y la venden con un estuche de acrílico. Sirve para normalizar ciertas funciones fisiológicas, sacar el dolor. Lo han aplicado para un montón de problemas médicos. Y también resulta que hacen demostración de que efectivamente amortigua la radiación electromagnética. Y parece que protege también a nuestro bioplasma. Eso lo he visto en videos, pero no estoy todavía convencido. Yo mismo tengo una tarjeta de este tipo, pero tendría que ponerme a hacer mediciones para ver si efectivamente es así. Comprarme el medidor de radiación electromagnética. Tal vez esta tarjeta tenga que ver con eso. Andrés, sí. Perdón la interrupción tan abrupta. Sí. Estamos todos, hemos quedado mudos. Faltan 2 minutos para que se corte. No, ya estamos. Yo no quiero ya hablar temas médicos, más bien que hagan las preguntas. Sí, en 2 minutos ya no. Creo que buena parte de las preguntas las he ido respondiendo y les digo a todos los presentes que este material va a estar a disposición. También lo vamos a estar distribuyendo por la red de grupos. Está bien. Sí, lo importante es que la gente esté informada que hay, digamos, formas de prevenir que son elementales de decisiones de vida que uno va a hacer, y hay otras que son dispositivos, desde la malla de aluminio o tela de, no sé, envolturas de aluminio, etcétera, pero que no las usen para la comida, eso es prohibido. Justamente es otro tema largo. Bueno. Espero que haya servido de algo todo esto. Se va a realizar el ciclo de preguntas, ya está por terminar, queda el segundo número de la llamada. Le damos las